Hola, buenos días a todos. Espero todos se encuentren bien. Vamos a empezar la clase del día 7 de julio del 2020. Me es grato informarles que a partir de esta semana los grupos, tanto los sabatinos como los semanal, se incorporan a sus clases normales aquí en nuestro plantel. No se olviden de cubrir los requerimientos de sana distancia y sus elementos de protección. Bueno, espero estén listos. Voy a empezar a compartir el trabajo que vamos a ver ahora y pongan mucha atención. Hagan sus apuntes y cualquier duda estoy para ayudarlos. Bueno, pues como les digo, me es grato estar nuevamente con ustedes para darles la clase virtual que ahora vamos a ver, en la cual ahora vamos al objetivo de esta clase es conocer los requerimientos técnicos para instalaciones eléctricas industriales. Como vimos en la práctica que fuimos a nuestra planta, observamos cuántos elementos se deben integrar, o más bien cuántos elementos están integrados en una planta desde la entrada hasta el consumo. Así, por lo tanto, ahora, en esta proyección, vamos a ver que para que nosotros podamos cumplir esos requerimientos necesitamos tener como sistema eléctrico industrial, tremendamente, nuestros planos de ubicación. ¿Esto por qué? ¿Por qué es necesario? Porque en ella estamos darle a entender a las de obras públicas dónde se encuentra nuestra planta, cuáles son las dimensiones, físicamente qué servicios son los que vamos a tener y ellos verán los recursos para que sean habilitados. Dentro de lo que se refiere a los planos arquitectónicos del área, ahí estamos hablando de qué superficie es la que se va a ocupar tanto para la parte productiva, almacenes, oficinas, así como también debemos de contener o debe de estar dentro de la misma planta área de embarques, así como patios de servicio y áreas comunes. Esto es con la finalidad de que todo eso lo cumpla los requerimientos de tanto de obras públicas como los de las normas para cierto servicio que vamos a llevar a cabo. Dentro de los planos con la disposición de las máquinas, tanto los ingenieros como la parte técnica y como la parte administrativa deberán mostrar o dar a entender dónde se encuentran sus máquinas, así como sus servicios que van a hacer uso. Dentro de esta, pues estamos hablando si es agua, si es tratamiento de agua, si es descargas fluviales, si es descargas de tipo de drenaje, así como también las máquinas, cómo están distribuidas y sobre todo que tengan una ergonomía a fin del servicio que van a hacer o la fabricación que van a llevar. Dentro de los planos de detalle, pues hablamos lo que son las especificaciones de estructuras. Esto quiere decir las alturas, el tipo de peso que va a llevar, la construcción que tanto va a tener, así como también los materiales que se van a utilizar. Dentro de la especificación a detalle de tuberías, deberán mostrarse tanto las tuberías de tipo eléctrica, aire o gas, así como también las áreas de descargas de este tipo o en su defecto contenciones por una contingencia. Dentro de la especificación de alimentación de máquinas de alto peso o torres de servicio de tratamiento de agua. Aquí estamos hablando de los datos tanto técnicos como de tipo instalación de este tipo de elementos. Las torres de servicio de tratamiento de agua deberán cumplir las normas, así como también las cimentaciones para ciertas capacidades o pesos deberán estar debidamente evaluados y, por lo tanto, especificados en el plano. Las especificaciones de capacidad de carga instalada y sus servicios. Es decir, aquí ya es donde entra la parte eléctrica, aunado que también dentro de las partes anteriores como sistemas eléctricos industriales nos tienen que mostrar tanto lo que es la cometida, por dónde va a entrar la cometida, por dónde llega nuestro servicio, internamente nuestros servicios, cómo le vamos a dar uso y sobre todo la instalación de estos. Aquí, por lo tanto, estamos viendo unos ejemplos de lo cual, en lo que se refiere a lo arquitectónico, deberá especificar tanto las partes, cuáles son nuestros accesos, por dónde va a entrar nuestro personal, por dónde va a entrar nuestra área de descargas y sobre todo, cómo vamos a distribuir y especificar cada una de las áreas, tanto de oficinas como de baños, área productiva y área de comedor. Todo esto tiene que estar bien definido.
En lo que se refiere a la parte de la maquinaria, debemos de especificarle tanto las partes gráficas de cuál es la parte de la zona de la operación, cuál es la zona de la parte de servicio y sobre todo cada una de las alturas que especifique, ya que en función de eso será la altura o la estructura hasta donde podamos nosotros construir nuestra planta, ¿sí? Y dentro del eléctrico, pues tenemos que tener muy bien definidas nuestros elementos que vamos a tener para cargar y los elementos de producción, el tipo de tubería, el tipo de conductor, los interruptores de protección, los sistemas de tierra. Dentro de lo que se refiere a las estructuras, pues tendremos que especificar muy claramente las distancias entre uno y otra torre de carga, de soporte, el tipo de nave que vamos a construir y sobre todo que ésta esté bien respaldada por un cálculo y una especificación técnica. En cuanto a lo referente a la distribución de la máquina, tendremos que mostrar tanto cuál es la entrada, la salida, por dónde va a estar operando el trabajador y sobre todo esto deberá estar debidamente respaldado por un concepto técnico, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues dentro de lo que está de los sistemas eléctricos deben de darse en cierta forma flexibilidad. Eso deberá tomar en cuenta la instalación eléctrica para futuros cambios que se tengan que realizar. Es necesario que dentro de nuestra instalación eléctrica la flexibilidad nos permita en cierta forma tener adecuación de poder expandirnos o en su defecto hacer modificaciones sin tener que dañar o estar haciendo trabajos de mala calidad que pongan en riesgo tanto la maquinaria como al operador. Accesibilidad. Debemos de tomar muy en cuenta esta parte porque a veces cuando se llega a instalar este tipo de elementos eléctricos, a veces esta accesibilidad queda muy fuera y por lo tanto no la toman muy en cuenta cuando instalan máquinas. Tanto es así que a veces los interruptores quedan bloqueados, la parte de candadeo a veces no es posible por el tipo de interruptor o el tipo de cerrojo que le hayan puesto. Entonces, todo esto, quieran o no, llega en cierta forma a dañar o no permitir al operador tener accesibilidad a estas unidades y por lo tanto no es confiable. Dentro de lo que se refiere a la confiabilidad, se entiende que los dispositivos presenten buena calidad, que tanto de la parte operativa como la parte ya de durabilidad. Tanto es así que hay ocasiones que dentro de la misma maquinaria suele ser que por el hecho de hacerlo ya rápido, llega el momento en que los equipos que estamos instalados no son confiables y por lo tanto no son evaluados. Entonces, esto dentro de la parte de eléctrica debe de estar muy, muy, muy bien revisada, tanto la parte operativa como la parte de ingeniería, ¿vale? Entonces, esos elementos deben de observarse detenidamente. Después, vamos a ver que las condiciones de suministro de energía eléctrica, ¿qué nos deben de dar? Garantía de suministro de la energía en condiciones satisfactorias. Es importante que cuando nosotros hagamos nuestro contrato de luz, tengamos muy en cuenta que si alguna circunstancia se nos llega a presentar, tengamos primeramente a la mano el teléfono de CFE para poder inmediatamente acudir a ellos y darles nuestra observación respecto a al corte de energía o las interrupciones que podamos tener. Para esto, nuestra parte eléctrica que compete desde la generación, desde lo que es la transmisión de líneas, luego la distribución y por lo tanto pues ya el consumo. Estas líneas, tanto la parte alta como la parte baja, media y baja de tensión, deberán de estar muy bien especificados en cuanto a por dónde estamos alimentados para cuando llega a suceder una falla, le podamos dar al nuestro prestador de servicios de ubicación para que pueda ser rápidamente atendida nuestra llamada. Dentro de la variación de tensión, hablamos que tenemos que tener ya nuestras cargas bien definidas, por lo tanto, en función de estas cargas vamos a saber qué tanto equipo va a trabajar en diferentes tensiones y así es, por lo tanto, vamos a tener que calcular esa capacidad máxima que vamos a tener y por lo tanto poder hacer nuestra contratación de la tensión que vamos a requerir. Tipo de sistema, pues vamos a decir que es eléctrico, si es a 220, a 440 o a 110. Capacidad de cortocircuito actual y futuro. Es necesario que dentro de las estimaciones de
de cálculo eléctrico, el electricista como el proyectista deben de tomar en cuenta este concepto, ya que comúnmente a veces las empresas van creciendo y por lo tanto sus interruptores de capacidad de corte hacia daños a veces no está calculado y por lo tanto a veces llega a haber fallas. Impedancia reducida en el punto de suministro, es necesario que para esto el calculista como el ingeniero y el instalador estén comunicados para que puedan entender, hablar el mismo lenguaje y por lo tanto no exista un fallo en ese punto. ¿Sí? Las características de las cargas debe de estar especificado tanto la carga instalada, es decir, en ese momento cuando nosotros instalemos nuestro equipo, debe de estar debidamente anotados todos esos datos en los planos, así como también hay que darle siempre un margen a futuro, porque yo vuelvo a decir, a veces esos centros de carga están sobrecargados y todavía aún le cargamos más, entonces lo que estamos haciendo es, pues en cierta forma, provocarle daño. Las capacidades de los motores deben de estar debidamente bien revisadas para que los interruptores de protección estén debidamente calculados. Número de transformadores y capacidades a usar es importantísimo dentro de este rubro de la instalación eléctrica, así como también el tipo de conexión, ya sea delta, delta estrella, delta estrella estrella, porque para eso el electricista, en función de eso, sabrá cómo hacer uso de esa energía. Unidades de sistema de comunicación o cómputo, es decir, dentro de su diagrama unifilar deberá de proyectar dónde, en qué parte en este caso vemos en esta sección, dónde va conectada la conexión tanto de computadoras, alumbrado, sistema de cómputo, sistema de vigilancia. Dentro del sistema también tendrá que especificar dónde va el equipo de precisión y sistema de aire acondicionado, así como también si para eso requiere sistemas de refrigeración o conexiones extras, deberá de tener importante ese punto. Entonces, sí es importante que todo esto el proyectista como el ingeniero lo conozcan. El sistema de control o vigilancia, intercomunicación, unidades de auxiliar externa. Es importante que para que nuestro sistema de carga esté bien evaluado, también debemos de contemplar lo que se refiere a este punto. Las unidades de respaldo de energía o fuentes de energía de emergencia o plantas de generación, para este campo, normalmente a veces empresas lo dejan muy a la última o en sus defectos, dependiendo del rubro en el que tenga el giro la empresa, a veces lo requiere. Si lo requiere, debe de ser una buena consideración dentro de lo que se refiere a sus sistemas de cambio o entrada de misma respaldo de energía, ya que este equipo es algo peligroso si no se lleva coordinación y el personal que lleve a cabo esta maniobra debe de estar debidamente capacitado. ¿Sí? Entonces, creo que es importantísimo. Las características de la instalación de los centros de carga. Bueno, sabemos que dentro de ya nuestros puntos últimos donde nosotros hacemos el consumo de esta energía, instalar un centro de carga con desconectador principal, es decir, no podemos instalar una carga sin antes no haber considerado la disyunción o apertura de ese circuito para posibles operaciones, porque a veces suele ser que luego saliendo de un interruptor, luego lo conectamos a la carga sin tomar en cuenta que ese mismo elemento de carga puede fallar y provocar una apertura total y de esta forma el sistema eléctrico podría quedarse fuera de servicio. Esto no es correcto, ya que cada uno de los centros de carga que estén instalados deben de tener esa derivación. Deben de instalar cerca del punto de consumo, es decir, entre más cercano esté a la parte que va a haber el consumo de esa energía, nuestro voltaje y nuestra corriente demandante no se verá expuesta a calentamientos ni por lo tanto a caídas de tensión. Así por lo tanto, cuando nosotros instalemos nuestros centros de carga, deberán de estar lo más cerca posible donde van a ser usados. Instalar lejos de puntos de caída de agua o procesos explosivos. Como sabemos, una instalación eléctrica de este tipo requiere cierto cuidado. El equipo mismo deberá estar fuera de donde se encuentren ya sea descargas pluviales, caídas de medio ambiente o procesos en los que el producto sea muy flamable o muy gasificado.
ya que la electricidad, como vamos a decir, no es olfativa, entonces por lo tanto, si llega a haber alguna chispa, inmediatamente dentro de esas zonas explosivas podría provocar un incendio. Instalar alumbrado interno en tablero o alumbrado de nivel adecuado. Esto nos quiere dar a entender que esos tableros, como son operativos y en cierta forma requieren ser trabajados tanto en la parte matutina como vespertina o nocturna, llega el momento en que a veces bajo ese tipo de condiciones se dificulta tanto para la parte operativa como la parte de servicio y por lo tanto deberá estar bien alumbrada, así como su nivel debe de estar debidamente balanceado. Instalar en fácil acceso con sus dispositivos y equipos de seguridad para desconectar. Es importantísimo que todos estos dispositivos o centros de carga tengan a su mano facilidades para poder ser de fácil acceso y poder ser maniobrados y sobre todo el equipo que esté a la mano de cualquier persona que quiera hacer servicio de él. Instalar dejos de paso o transporte o paso peatonal. Este tipo de centros de carga no deberán obstruir ni tampoco deberán estar cerca donde exista un paso constante de transporte, ya que suele suceder que los transportes por la misma espacio o área que ocupan, a veces los llegan a dañar y si hay equipo de control o equipo de energía eléctrica, puede haber un gran riesgo. Así como también el paso peatonal está expuesto a este tipo de anomalías. Antes de que una zona sea circulada por personal, debe de saber dónde se encuentra, por lo tanto deberá colocarse un layout. ¿Qué es el layout? Es la forma en que cada uno de los tableros se encuentran y cuál es la función de cada uno de ellos que le permita tanto al electricista como a la persona operativa dónde puede él desenergizar y dónde puede energizar y a su vez en cada uno de ellos contener las especificaciones a qué tablero está operando. Colocar todos los tableros de voltaje de alimentación, así como la capacidad del interruptor. Es decir, aquí lo que nos quiere dar a entender es que debemos de ponerle a cada tablero a qué voltaje es el que está trabajando, cuál es la alimentación que está proporcionando y sobre todo a qué circuito se encuentra conectado. En esta ilustración vemos que, como decíamos, los centros de carga deben de estar debidamente alumbrados, deben de estar debidamente despejados ni obstruidos y sobre todo el nivel de alumbrado sea el adecuado. Así por lo tanto los tableros eléctricos deben de tener sus cajas o gabinetes individuales en buenas condiciones, no tener elementos oxidados o elementos que se estén cayendo. Tablero principal de distribución es aquel que conecta a la línea principal y que contiene el interruptor al cual se derivan el circuitos y secundarios. Es decir, aquí tenemos de ponerle las especificaciones a qué parte del circuito está conectado, qué elemento está conectado, qué voltaje es en el que se encuentra energizando y sobre todo a qué área va a alimentar. Tablero gabinete colectivo de medidores. Aquí en esta parte pues hablamos de lo que es en una subestación en el que podemos especificar a qué medidor está registrando, así como también cada uno de los elementos que en él se están interconectando. Tablero secundario de distribución se conecta al tablero principal y comprende una vasta categoría de este tipo de modelos. Como en este caso vemos que en ella debemos de tener lo que es la estructura, la barra colectora si es que es necesario, componentes eléctricos, pues ya sabemos que los interruptores, una canaleta para que nosotros podamos salvaguardar todo nuestro cable, que quede ordenado, las clemas que es donde vamos a nosotros interconectar y pues el riel DIN o riel metálico para que podamos montar nuestras unidades y debidamente cerrado con su llavecita. Esto es para darle protección y cuidado a cada uno de los que estén ahí presentes. Muy bien. Bueno, pues a grandes rasgos volvemos a decir, esto es lo que debe de tener como dice nuestro objetivo, o técnicos que conceptos técnicos que debemos conocer para que nuestras instalaciones de tipo industrial estén debidamente aceptadas y por lo tanto estén cumpliendo la norma. Muy bien, bueno pues como les vuelvo a decir, hoy es la última clase de tipo virtual, espero todos se encuentren bien, voy a enviarles el link para que la puedan consultar, así como también les digo que a los sabatinos ya va a ser a partir de las 8 y los de la semana vamos a incorporarnos como veníamos trabajando antes de esto de la pandemia, por lo tanto no se les olvide asistir y pues gracias por su
por estarme haciendo entrar a sus casas y que ustedes puedan puedan tomar sus clases. Bueno, si no hay otra cosa y hay alguna duda, háganmelo saber por escrito o aquí lo vemos. Bueno, mucho gusto y hasta luego.